Bien, bien, como les comentaba, esta cátedra basa sobre dislipidemia, ¿cierto? Y riesgo cardiovascular. Yo creo que es algo que todos de alguna manera estamos familiarizados, ¿cierto? A todos nos preocupa de repente el colesterol alto, ¿cierto? El de repente realizar o comer de manera saludable, ¿no es cierto? El realizar ejercicio. Y todo eso tiene un fin, ¿cierto? Que es por una parte, tratar de mantener un bajo riesgo cardiovascular, ¿cierto? Vamos a ver ahora qué significa eso, ¿ya? Em, Bien, por una parte, cuando hablamos de dislipidemia, ¿no es cierto? Lo primero que se nos viene a la mente es el colesterol, ¿cierto? Y si bien es cierto, el colesterol, ¿cierto? Es una molécula que está altamente implicada en muchos procesos. Hay que tener bien claro que el colesterol es una molécula necesaria, ¿ya? El problema está cuando ese colesterol se encuentra en altas concentraciones, ¿ya? Al colesterol, al encontrarse elevado, ¿no es cierto?, va a formar parte de uno de los principales factores de riesgo de enfermedad arterial coronaria, principalmente porque este se va a empezar a acumular, ¿cierto?, en este espacio subendotelial, eh, lo cual va a generar consigo una estrechez del vaso en el cual se esté generando, principalmente arterias, ¿cierto? Y si esto se llega a romper, ¿cierto?, va a generar trombos, ¿cierto?, y todos estos procesos cardiovasculares de los cuales hacemos referencia. Eh, Solo para comenzar, mostrarle un pequeño esquema que ustedes ya conocen, un esquema que ya hemos visto, ¿no es cierto? Existe un metabolismo exógeno, ¿cierto? Y un metabolismo endógeno de colesterol o de lipoproteína, ¿sí? Eh, Recordar que el exógeno, ¿no es cierto?, es a partir de la dieta, ¿no es cierto?, de los lípidos que consumimos, se va a sintetizar este kilomicrón, que a medida que viaja por los capilares o arterias, ¿cierto? Sobre él va a actuar algunas lipoproteínas lipasas, ¿no es cierto? Que lo que van a hacer es liberar este ácido grasos libre, generando un kilomicrón remanente que va a llegar finalmente al hígado, ¿cierto? Importante recordar algunas apoproteínas, ApoB48, ApoE, ApoC, ¿cierto? A medida que avanza, ¿no es cierto? También en la circulación se produce algunos intercambios de apoproteínas. Todo esto es un metabolismo en sí, ¿cierto? Ahora, el metabolismo endógeno, ¿no es cierto?, que parte desde la síntesis de colesterol, ¿no es cierto?, y también aquellas que llegan del metabolismo exógeno, ¿no es cierto?, se van a sintetizar una lipoproteína que es la VLDL, lipoproteína que también va a sufrir ataque por lipoproteínas lipasas capilares, ¿cierto?, liberando ácidos grasos libres, y a medida que este avanza, ¿no es cierto?, su densidad va a ir cambiando, ¿no es cierto?, pasando desde una VLDL a una IDL a una LDL, que es la lipoproteína que finalmente va a transportar el colesterol a los distintos tejidos periféricos, ¿cierto? Y en este esquema general está faltando una lipoproteína. ¿Ustedes me podrían decir cuál es la que está faltando aquí, como para completar el panorama? HDL, dice Diego. Sí, súper bien. HDL, ¿cierto? ¿Y cuál es la función general, pudiésemos decir, del HDL? ¿Quién lo recuerda o quién me pudiese decir? ¿Desde dónde hacia dónde transporta el colesterol este HDL? Transporta de los tejidos hacia el hígado, profe. Perfecto. Es el transporte reverso, ¿cierto? El colesterol HDL toma el colesterol que pueda estar almacenado en los distintos tejidos, ¿cierto? Lo transporta de vuelta al hígado. Con eso tenemos un panorama general, ¿no es cierto?, de lo que es el metabolismo del colesterol o de las lipoproteínas, ¿cierto? Y lo que vamos a ver ahora es qué pasa o qué sucede si aumenta el LDL colesterol o si por otro lado lo que está aumentando son los kilomicrones y las distintas situaciones que se van generando, ¿ya? Cuando hablamos de dislipidemia o cuando nos referimos a dislipidemia en general, estamos refiriéndonos a un conjunto de patologías, ¿ya? Principalmente caracterizada por alteraciones en las concentraciones de lípidos sanguíneos. Cuando nos referimos a eso, nos referimos, ¿no es cierto?, a colesterol, a una elevada concentración de colesterol, puede ser triglicéridos, ¿cierto? Y dentro del colesterol se pueden dar distintas situaciones, que esté elevada la lipoproteína LDL o que, por ejemplo, haya una elevación
de kilomicrones o VLDL, ¿sí? Todo ello va a traer consigo distintas situaciones. Ahora bien, cuando nos referimos al origen de estas dislipidemias, de estas alteraciones en el metabolismo o en las concentraciones de lípidos, se pueden generar principalmente por tres situaciones. Primarias, ¿cierto? Cuando nos referimos a dislipidemias primarias, nos referimos a de consecuencia o causa genética, ¿sí? Por lo tanto, existe alguna mutación, ¿cierto? En algún gen o en algunos genes, ¿no es cierto?, que intervienen en el metabolismo de las lipoproteínas, ya sea en el metabolismo o en la síntesis de estas lipoproteínas, y van a traer consigo consecuencias marcadas, principalmente la elevación de algún componente de las lipoproteínas. Por el hecho de ser genéticas, ¿cierto? Van a aparecer normalmente en más de un familiar. También se asocian normalmente a concentraciones considerablemente altos respecto a los valores de referencia, porque es una causa, ¿no es cierto?, que va a ser constante. Y lo que trae consigo, ¿no es cierto?, son manifestaciones clínicas características, ¿ya? Principalmente presencia de xantoma, ¿no es cierto?, y acumulación de lípidos en zonas atípicas o que no debiera acumularse. Y por supuesto, todo esto, como las manifestaciones son a temprana edad, normalmente se asocia, ¿no es cierto?, a enfermedad cardiovascular prematura, ¿sí? Tenemos dislipidemias de causa adquirida, y aquí quizá ustedes me pueden ayudar un poco. Dice aquí, derivan de hábitos incorporados por el paciente. ¿Alguno me podría decir a qué puede hacer referencia? ¿O qué hábito, por ejemplo, puede aportar en las dislipidemias? La dieta, profe, quizás. La dieta es un componente principal. ¿Qué tipo de dieta? Como comer hartas grasas o frituras, puede ser, quizás. Claro, dieta chatarra, ¿cierto? La más rica en todo caso, pero bien, aporta, ¿no es cierto?, a todo este proceso de dislipidemia. ¿Qué otro hábito también puede aportar en este proceso? Ahora que estamos todos más tiempo en las casas, ¿qué puede ser? La Profe, falta en de el chat dijeron sedentarismo. sí. El sedentarismo, ¿cierto? El no realizar ejercicio físico. Bueno, en pandemia o sin pandemia, muchos seguimos siendo sedentarios ya, pero probablemente se haya visto acrecentado ahora en que estamos más tiempo en la casa. Y un último hábito, quizás que pudiésemos decir, que aporte en estos procesos. ¿El tabaquismo, profe? El tabaquismo también, ¿cierto? Ahí tenemos tres que son, chuta, ustedes les pueden preguntar a cualquier persona y todos les pueden decir, mira, sí, el sedentarismo, ¿cierto? Las dietas chatarras, el tabaquismo, todo ello aportan a este proceso, ¿cierto? A que se eleven las concentraciones de lípidos sanguíneos, ¿no es cierto? Y no encontremos en una situación de dislipidemia y finalmente en riesgo cardiovascular, ¿ya? Y también hay algunas que son de tipo secundaria, que en realidad son consecuencias de otra patología de base. Por ejemplo, diabetes, ¿ya? Hipertensión. Bueno, existen muchas tablas donde se definen ellas. Si ustedes se fijan acá, las de tipo primario, ¿no es cierto? Son todas, muchas de ellas familiares, ¿cierto? Pues porque son de origen genético, ¿cierto? Y normalmente se manifiestan en deficiencia. Y cada una de ellas, dependiendo de su clasificación, puede contribuir al incremento de triglicéridos, de colesterol, o puede ser mixto, ¿ya? Incluso puede afectar también a otra lipoproteína que no se menciona mucho, pero que es un factor protector, como es la HDL, ¿ya? Y lo secundario, ¿no es cierto?, diabetes y un sinnúmero de otras enfermedades que aportan en la dislipidemia, pero que son, esta dislipidemia es consecuencia de padecer alguna de estas enfermedades, ¿ya? Si nos centrásemos en el metabolismo de la lipoproteína y pensamos en las dislipidemias primarias de origen genético, esta puede afectar a un sinnúmero de componentes de este metabolismo, ¿ya? Y cualquier mutación, ¿cierto?, que traiga consigo algún defecto, ya sea en un receptor, en una apoproteína, etcétera, va a traer consigo
un aumento en el contenido del lípido o del colesterol que se esté viendo afectado, o también puede ser alguna disminución de alguna lipoproteína en particular, como se veía en el caso anterior de, por ejemplo, la disminución de la HDL, ¿ya? Así es, por ejemplo, si ustedes recuerdan, la ApoC2, ¿recuerdan de qué era activador? ¿Alguien así como que se acuerde? Chuta, la ApoC2 era un activador de una enzima en particular, que la nombramos, ya la nombramos. Alguien que se la juegue, no hemos avanzado mucho. ¿Nadie? ¿De la lipoproteína lipasa, profe? Sí, de la lipoproteína lipasa. Perfecto. La ApoC2, que se encuentra aquí, por ejemplo, es un activador fisiológico de la lipoproteína lipasa. Por ejemplo, por lo tanto, si hay un error congénito, ¿no es cierto?, en esta, y recuerden que la lipoproteína lipasa lo que hace es liberar ácidos grasos libres, ¿cierto? Por lo tanto, si este no activa a la lipoproteína lipasa, probablemente, o lo que va a suceder, ¿no es cierto?, es que se van a acumular triglicéridos, porque es lo que más transporta el kilomicrón, ¿sí? Una más fácil, la ApoB100, que está aquí, ¿con quién interactúa? ¿O cuál es su función, pudiésemos decirlo? ¿O en qué ayuda a esta lipoproteína? Está en el monito, se pudiese interpretar, ¿o no? La ApoB100, ¿no es cierto?, interactúa con el receptor de LDL en el hígado, ¿no es cierto?, para poder eliminar o recuperar el colesterol que se encuentra acá. Por lo tanto, si esta ApoB100 no logra interactuar con su receptor, lo que se va a acumular es colesterol, ¿ya? Y estamos hablando si ustedes lo piensan bien, de situaciones en donde o se eleva los triglicéridos o se eleva el colesterol, ¿sí? Pero también se pueden dar situaciones en donde se elevan ambos, porque normalmente las de origen primario no necesariamente son monogénicas, también hay muchas que son poligénicas y hay más de un gen que está fallando, por lo tanto las consecuencias pueden ser mucho más variables, ¿ya? Ahora bien, como dice aquí, si bien es cierto, las pruebas genéticas, ¿no es cierto?, el determinar exactamente cuál es el gen que está mutado, haría un diagnóstico definitivo, ¿sí? Normalmente no se hace, no se estudia de forma genética cuál es precisamente el gen que está deficiente o mutado, sino que más bien lo que se estudia es la expresión fenotípica, lo que va a determinar el curso del tratamiento, ¿no es cierto?, y algún diagnóstico. Y cuando hablamos de fenotipo nos estamos basando principalmente en qué es lo que se está elevando, y es así como existen distintas clasificaciones, la de Frederickson es una de ellas, y básicamente lo que hace es precisamente eso. ¿Qué es lo que está aumentando? Los triglicéridos, el colesterol LDL o el HDL. Y en base a eso se determina más o menos qué tipo de lipoproteína es la que está elevándose y más o menos qué terapia se pudiese seguir, ¿ya? Por ejemplo, si hay una alteración de colesterol con un aumento en el colesterol LDL, se habla de un fenotipo del tipo 2A, ¿sí? En donde la principal lipoproteína que está implicada es la LDL, ¿sí? Caso contrario, si hay una alta elevación de triglicéridos, sin una elevación característico o importante del colesterol, normalmente se trata de un fenotipo tipo 1, en donde lo que está asociado son los kilomicrones, y así con todas las otras, ¿sí? De nuevo, quizás no sea un diagnóstico definitivo, pero es precisamente porque no se realizan estudios genéticos para evidenciar precisamente en dónde está la falla. Cuando hablamos de dislipidemias primarias, recuerden. ¿Sí? Así es como, por ejemplo, cada una de ellas, cada uno de estos fenotipos se asocia a una hipercolesterolemia y, ¿no es cierto?, y uno puede ir definiendo ciertos criterios
diagnóstico y ciertos tipos de terapia enfocados a disminuir alguna de las lipoproteínas que están en altas concentraciones. ¿Ya? Ahora bien, voy a nombrar solo algunas enfermedades de origen primario. Son muchísimas, son cientos, ¿cierto? Pero dentro de la infrecuencia que pueden ser, las más características son las que les voy a mostrar ahora. ¿Ya? Como les comentaba, existen trastornos que se caracterizan por un elevado colesterol, pero asociado a LDL. ¿Ya? Y básicamente se asocia a la ApoB. ¿Recuerdan esa ApoB que estaba acá? Cuando hablamos de una elevación pura de colesterol, principalmente nos referimos a un defecto en la ApoB o en el receptor de LDL o el receptor que interactúa con la ApoB. Cualquiera de estos dos pudiese fallar. ¿Sí? Y eso va a traer consigo un aumento característico del colesterol, pero asociado a LDL. ¿Sí? Recuerden que por ser de origen primario, todas ellas son raras. Sus incidencias son bajísimas, 1 en miles. Y por lo tanto, las características, ¿no es cierto?, son poco estudiadas en realidad. Ahora bien, dentro de este tipo de lipidemia, en donde se caracteriza por una elevada concentración de colesterol LDL, la ApoB es la que más se ve implicada, ¿sí? Se pueden definir tres en ese sentido: que falla el receptor de LDL, que hay un defecto en la ApoB100, o también se describe una hipercolesterolemia poligénica, que en realidad son distintos sucesos que provocan que se eleve el colesterol sin un aumento en la concentración de triglicéridos. En cuanto a la familiar, que es esta que está acá, fíjese en las concentraciones de colesterol. ¿Alguien me puede decir cuál es la concentración normal de colesterol? ¿Cuánto es lo que debiésemos de tener? De colesterol total, profe, ¿Sí, total? entre 140 y 200 más o menos. Claro. Eso pudiésemos decir, ¿no es cierto?, un valor normal de colesterol total, ¿cierto? Cuando hablamos de hipercolesterolemia, fíjese, estamos hablando de hasta casi 550 miligramos por decilitro. Es bastante, ¿sí? Y en donde la mayor parte de ese colesterol se lo lleva la fracción de LDL, ¿sí? Recuerden que el receptor de LDL se encuentra distribuido ampliamente. Normalmente nos enfocamos en el receptor hepático, ¿cierto? Porque es donde finalmente ese colesterol puede ser eliminado, ¿no es cierto? Mediante la síntesis de ácidos biliares, por ejemplo. Si este receptor como tal se encuentra mutado o tiene alguna deficiencia en la cual la LDL o la ApoB100 no pueda interactuar con él, esta partícula no va a poder ser introducida, ¿no es cierto?, para poder eliminar el contenido de colesterol que tenga. Por lo tanto, esta se va a elevar y se va a elevar las concentraciones de colesterol, ¿cierto? El receptor de LDL o el receptor que interactúa con la ApoB tiene cierto metabolismo o cierta cinética en la membrana del hepatocito, por ejemplo. Existe otra proteína que interactúa con él y lo que hace es que este receptor se destruya o baje la concentración que existe a nivel de membrana. Por lo tanto, la deficiencia en el receptor de LDL no necesariamente se debe a que haya un error genético en él, sino, por ejemplo, que haya un error genético en esta proteína que haga que se sintetice en mayor concentración. Si esta se sintetiza en mayor concentración, esta va a interactuar con el receptor y va a hacer que se elimine de manera más rápida. Por lo tanto, no va a haber receptor suficiente para poder incorporar toda la lipoproteína LDL. ¿Me siguen en la idea? Sí, profesor. Gracias. Recuerden que estamos hablando del receptor. A lo que voy es que puede fallar el receptor o puede haber un aumento en esta proteína que regula la incorporación del receptor a la célula, ¿sí? Por lo tanto,
hay suficiente cantidad de receptor, pero no es capaz de introducir o no es capaz de interactuar con la ApoB100, por lo tanto aumenta esta concentración. El otro caso es que no haya suficiente receptor porque este se eliminó de la membrana celular. Por lo tanto, esta lipoproteína no es que no pueda interactuar, sino que no va a encontrar receptores para poder eliminar su contenido en colesterol. En ambos casos, la consecuencia va a ser un aumento en el colesterol, ¿cierto? Más o menos en este rango, con un predominio de la lipoproteína LDL. Ahora bien, el otro es un defecto familiar del ApoB100, en donde en este caso estamos hablando de la apoproteína que se encuentra en la LDL, ¿sí? Y podemos ver aquí que no necesariamente es una mutación, sino que existen muchas mutaciones que han sido descritas, ¿no es cierto?, de esta apoproteína, y todas ellas traen como consecuencia una menor interacción con el receptor. Por lo tanto, al haber una menor interacción con ese receptor, esta concentración de colesterol se va a elevar, ¿sí? Y una hipercolesterolemia poligénica, ¿cierto? Que también cursa con niveles altos, ¿no es cierto? No tan altos como los anteriores, pero sí están fuera del rango de referencia, ¿cierto? Y en realidad es consecuencia de pudiésemos decir, de otros problemas no asociados directamente con el metabolismo de las lipoproteínas. Por ejemplo, problemas o modificaciones en los genes implicados en la absorción de colesterol, en la síntesis de ácidos biliares. Por ejemplo, si hay un problema en la síntesis de ácidos biliares, se va a empezar a acumular colesterol, porque recuerden que el colesterol se va eliminando, ¿no es cierto?, mediante los ácidos biliares. Si también en problemas en la síntesis de la lipoproteína como tal, ¿cierto? Y también, bueno, factores exógenos como la dieta, ¿no es cierto?, principalmente dietas ricas en grasas saturadas y colesterol, ¿sí? Todos ellos van a llevar consigo este aumento que va a definir una hipercolesterolemia poligénica, que no es necesariamente algún error o mutación en la ApoB o en el receptor de LDL, ¿ya? Recuerden que estamos hablando de hipercolesterolemias puras, pudiésemos decirlo, sin aumento de triglicéridos. Caso contrario, podemos encontrar situaciones en donde los triglicéridos son los que se encuentran elevados y no así la fracción del colesterol, ¿ya? Y hablamos de concentraciones bastante elevadas. ¿Alguien me puede decir cuál es el valor de referencia de triglicéridos? Cualquiera. Más de alguno debe haberse hecho algún perfil lipídico, ¿no? ¿Nadie lo recuerda? Menor de 150 normalmente, ¿ya? Fíjense aquí, tenemos sobre 885 miligramos por decilitro, sobre 1000, sobre 2000 podemos encontrar, sobre 3000 miligramos por decilitro, lo cual vamos a ver unos plasmas, unos sueros lechosos, que también puede traer consigo, como hemos visto esta semana, por ejemplo, problemas en la determinación de otros parámetros. Muchos kits dicen cuidado con la concentración de triglicéridos, porque si es sobre 1000 van a tener problemas en la determinación, y es precisamente porque se genera esta turbidez, ¿ya?, que hace que no podamos determinar efectivamente otros metabolismos. ¿Sí? Profe, tengo una duda. Dígame. Mi duda tiene que ver con que cuando uno hace la toma de muestra de un paciente que ya se sospecha que tiene trigliceridemia alta, por ejemplo, así como usted le dijo, 1000 miligramos, 2000 miligramos por decilitro, la punción de estos pacientes es más difícil, digo, por la densidad de su sangre. No necesariamente, ¿ah? Hay que definir cosas. De repente uno falla en la punción porque tiene mal pulso, ¿ya? Ya. Y eso trae consigo claro, hemólisis, ciertos problemas, pero es porque quizás la punción no fue buena. Ahora, para tomar la muestra puede que quizás no sea tan rápida como pudo ser en un plasma normal, pero en sí la toma de muestra no debiese tener mayor dificultad.
A no ser que, claro, Claro. que sea una mantequilla que tú quieras sacar, que puede ser, ¿ah? Pero Es que por eso pregunto, sí, porque yo más de alguna vez he visto sí. tubitos que están Mm, casi que parece mantequilla, el mismo ese que está mostrando en la imagen. Entonces yo digo, sí. bueno, eso debe ser súper difícil de extraer. Sí, o sea, en realidad hay que tener precaución en la extracción, porque si tú, recuerda que si tú tiras mucho el émbolo, se crea un vacío en la jeringa, que eso hace que de repente haya mucha presión tienda a embolizar la muestra, ¿ya? Ah, ya, Hay que tener precaución más que nada, ¿ya? Hay que quizás no apurar tanto la toma de muestra, ¿sí? ya, ya, profe, muchas gracias. De nada. Em, Normalmente, cuando hablamos de hipertrigliceridemias graves, nos referimos a este tipo de concentraciones. Sobre 800, sobre 1000, puede tener eh, otro tipo de consecuencias, ¿cierto? Aún así, tener en cuenta que el valor de referencia es hasta 150, ¿ya? Em, si ustedes se fijan acá, concentraciones de triglicéridos en ayuno que aumentan en esta concentración, ¿cierto? Indican normalmente patologías de los kilomicrones, ¿ya? Recuerden que los kilomicrones son la lipoproteína que lo que más contiene, ¿no es cierto? Son triglicéridos. Em, si nos enfocamos en este tipo de hipertrigliceridemias primarias, em, nos podemos enfocar en algo de lo que ya hemos hablado, que es principalmente de la lipoproteína lipasa y de la ApoC2, ¿ya? Por nombrar un par. Eh, Defectos o dislipidemias primarias que causen con hipertrigliceridemias son muchas. De hecho, alcanzamos a ver algunas en una diapo, ¿cierto? Pero solamente nos vamos a enfocar en esto porque es algo que manejamos, que hemos visto, que sabemos cuál es la función, ¿cierto? Y que podemos estimar más o menos qué consecuencias puede tener. Existen muchas otras deficiencias de ApoC2, perdón, de ApoC5, existen factores de maduración de las lipasas que también pueden afectar finalmente lo que es la actividad de esta, ¿cierto? Pero normalmente siempre se destaca la lipoproteína lipasa y su activador fisiológico que es la ApoC2, ¿sí? Y lo podemos ver quizá un poquito más esquemático en esta imagen. Eh, Recuerden bueno, nosotros, los lípidos que vienen de la dieta, ¿cierto? Son procesados y son montados en estos kilomicrones, ¿no es cierto? Que lo que hacen en un primer instante, recuerden el metabolismo exógeno, al pasar por los capilares, o sea, lo normal es que se encuentren con lipoproteínas lipasas, ¿no es cierto? Que actúen sobre ellos para liberar estos ácidos grasos libres, ¿sí? Y el kilomicrón remanente es el que va a llegar finalmente al hígado. Si tenemos un defecto en la lipoproteína lipasa, y esto no es muy difícil de imaginarlo, ¿cierto? De pensarlo, ¿cierto? Si tenemos un defecto en esto, no se van a liberar estos ácidos grasos libres, por lo tanto el contenido en triglicéridos que tiene esta lipoproteína se va a mantener y va a aumentar en su concentración, ¿sí? Em, lo mismo sucede con la ApoC2, si volvemos a la misma figura, si ustedes se fijan aquí, está la ApoC2, ¿sí? La ApoC2, que también lo posee la VLDL, que también recuerden el metabolismo endógeno, también va a interactuar con lipoproteínas lipasas, y el fenómeno va a ser similar, ¿sí? Ya sea entonces que haya una deficiencia, un error, ¿no es cierto?, una mutación en el gen, ¿no es cierto?, para lipoproteína lipasa o para ApoC2, la consecuencia en sí va a ser una hipertrigliceridemia, ¿ok? Em, Mutaciones se describen muchos, concentraciones de triglicéridos pueden llegar fácilmente a los 3000 miligramos, ¿no es cierto?, por decilitro, cuando el paciente consuma dieta chatarra. Recuerden que por el hecho de ser una dislipidemia de tipo primaria, hay que tener mucha precaución, o normalmente lo que más se regula es la dieta, ¿cierto? Porque eh, al estar limitado este metabolismo, ¿cierto? Cualquier aumento en el contenido de lípidos de la dieta va a traer consigo un aumento muy significativo en el contenido de triglicéridos finalmente. Y existen algunas mixtas en donde se eleva tanto el contenido en colesterol, en sus distintas lipoproteínas, puede ser aumento de colesterol LDL, recuerden la clasificación de Fredrickson, que aumente el colesterol LDL o que aumente el VLDL o que aumente los kilomicrones, todo ello va a traer consigo aumentos de colesterol o triglicéridos.
Por lo tanto, en estas mixtas, en realidad, son fenómenos no muy caracterizados, ¿ya? En donde el origen genético, dice aquí, parece ser complejo y heterogéneo, ¿no es cierto? Y probablemente se trate más de un error o más de un factor el que esté influyendo en esto, ¿ya? Si ustedes lo piensan bien, si hablamos de fenotipo de estas hiperlipidemias combinadas, ¿no es cierto? Podemos tener un aumento de LDL y en ese sentido se va a elevar el colesterol. Por otro lado, si aumenta el VLDL, principalmente lo que va a aumentar son los triglicéridos, o pueden aumentar a ambas fracciones, ¿no es cierto? Aumentando tanto el contenido de colesterol como de triglicéridos, ¿ya? Dice aquí comienzan normalmente a partir de la segunda década de la vida, ¿no es cierto? Y normalmente lo que se evidencia primero es el aumento de triglicéridos, ¿ya? Y bueno, y lo que vamos a ver a continuación, ¿no es cierto?, es todo este riesgo, ¿no es cierto?, de desarrollar procesos de aterosclerosis. ¿Ok? Hay un fenómeno en particular, que es la beta lipoproteinemia, que dice aquí familiar, y en realidad no necesariamente se trata de de una mutación patológica, ¿ya? ¿Qué es lo que sucede? Que el gen que codifica para la ApoE es polimórfico, ¿ya? Por lo tanto, pues, se describen tres variantes. ApoE, variante 3, 4 y 2, ¿ya? Por orden de frecuencia. ¿Qué sucede? Que esta ApoE 3, 4 y 2 tienen distinta afinidad por su receptor, por el receptor de ApoE, ¿ya? Y en el caso de individuos que son homocigotos E2, por el hecho de esta variante tener una menor afinidad por su receptor, trae consigo una mayor dificultad para aclarar partículas principalmente de kilomicrones y VLDL, ¿ya? Dice aquí que esto se comporta como una enfermedad de tipo recesivo, pero en realidad son los distintos polimorfismos que al estar asociados y tener distintas afinidades por su receptor traen consigo ciertas consecuencias, ¿ya? Ahora, en cuanto a terapia, lo que se busca normalmente es bajar los niveles de colesterol o triglicéridos, ¿ya? Recuerden que por el hecho de ser una dislipidemia de tipo primaria no va a tener una cura, por decirlo de alguna manera. Sin embargo, sí se pueden mantener en los niveles de ciertos de estos metabolitos relativamente, o lo que se busca es mantenerlos a bajas concentraciones, ¿cierto? Para evitar todos los procesos patológicos, principalmente procesos de aterosclerosis, ¿ya? Así es como, por ejemplo, se utilizan estatinas que inhiben la actividad de la hidroximetilgluteril coenzima A. Yo creo que esta enzima les suena. ¿En qué está implicada esta enzima? ¿Alguien recuerda? ¿En la síntesis de qué? De colesterol. En la síntesis de colesterol, ¿cierto? Por lo tanto, se busca inhibir esa vía de síntesis de colesterol para poder de alguna manera poder disminuir los niveles de colesterol total, ¿ya? Hay algunos que son secuestrantes de ácidos biliares. Recuerden que si ustedes retiran, ¿no es cierto?, o disminuyen las concentraciones de ácido biliares de la circulación enteropática, ¿cierto?, el hígado va a tender a ocupar más colesterol para poder sintetizar ese ácidos biliares que están faltando. Por lo tanto, también va a tender a disminuir los niveles de colesterol, ¿ya? Se pueden usar algunos inhibidores de la absorción de colesterol, también buscando el mismo efecto, y hay otros como la niacina, por ejemplo, que es lo que trata, que está más enfocado a reducir las concentraciones de triglicéridos, ¿ya? En general, este tipo de terapia se utiliza tanto para dislipidemias primarias como adquiridas, ¿ya? Y básicamente todas ellas apuntan, por un lado, a disminuir el colesterol o disminuir el triglicérido, ¿no es cierto?, dependiendo de la situación fenotípica, ¿cierto?, que
que podamos encontrar. Bueno, un poquito más de lo mismo, ¿cierto? La estatina, niacina, fibratos también, que aumenta la lipasa, ¿no es cierto? Para poder disminuir los triglicéridos, y algunos inhibidores de la absorción de colesterol. ¿Sí? Así es como la elección de ellos está enfocado a alguna partícula o alguna lipoproteína en particular. Ahora bien, estas dislipidemias primarias, ¿cierto? Van a traer consigo riesgo cardiovascular. Las dislipidemias adquiridas, ¿no es cierto? Los malos hábitos, el consumo de comida chatarra, ¿cierto? Tabaquismo, también van a traer consigo un riesgo cardiovascular. Y cuando hablamos de riesgo vascular, ¿cierto? Nos enfocamos principalmente en el riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares, ¿sí? Que son básicamente el resultado de un proceso patológico, ¿cierto? Que también es de tipo inflamatorio, que es complejo y en algunos casos prevenible, en las dislipidemias adquiridas, por ejemplo, en donde la aterosclerosis o ese proceso aterosclerótico, ¿cierto?, juega un rol principal en este proceso. ¿Sí? El tema es que esto se presenta en un periodo, o se presenta, o se observa un largo periodo que es asintomático, ¿sí? Que consigo trae, o que lleva, o que produce, ¿no es cierto?, el engrosamiento y pérdida de elasticidad de las paredes, ¿cierto?, de la arteriola, ¿cierto?, de la arteria, lo cual va estrechando el lumen. A lo que voy, que cuando uno dice, bueno, no importa, ya que si yo hoy día estoy comiendo comida chatarra, no importa, en un tiempo más voy a hacer, o voy a tratar de comer saludable. Uno posterga los cambios, no el sedentarismo, no a partir de la próxima semana, el próximo mes, cuando me den las ganas, voy a comenzar a hacer ejercicio. Y posterga esos cambios. Pero uno no se está dando cuenta que como hay un largo periodo que es asintomático, es donde esto se va formando, ¿ya? Para finalmente cuando uno realmente intenta hacer el cambio, puede ser un poco tarde. ¿Ok? ¿Por qué? Porque se ha visto que este fenómeno en sí ya comienza en la infancia y adolescencia, ¿ya? Sobre todo hoy en día donde la comida rápida, ¿cierto? O factores medioambientales que predisponen a esta oxidación de la LDL y formación de esta placa heteromatosa, es un proceso que comienza a temprana edad, ¿sí? Pero que no es sintomático, ¿ok? Y ya las lesiones, ¿no es cierto?, van a progresar y en el transcurso de la adultez, ¿sí? Ya es donde se empieza a, cuando ocurren ya el fenómeno, ¿no es cierto?, o enfermedad cardiovascular, es cuando recién se viene a evidenciar, ¿sí? Y esto puede tomar tiempo y va a depender de cuánto tiempo se estuvo expuesto a los distintos factores de riesgo cardiovascular. Como concepto o tal, aterosclerosis, ¿no es cierto?, hace referencia a este material blando, ¿cierto?, que es rico en lípidos, y al tejido conectivo que rodea a este tejido, ¿sí? Ateros de avena, ¿no es cierto?, material blando, y esclerosis de cicatrización, que es básicamente esta placa que se forma aquí. Placa que, si ustedes se fijan en esta imagen, lo que va haciendo a medida que va creciendo, va obstruyendo el lumen, ¿no es cierto?, de la arteria, generando por una parte el estrechamiento de esta, ¿sí? Disfunción endotelial, ¿no es cierto?, depósitos de lípidos y reacción inflamatoria en todo este lugar, ¿ya? Lo que va a traer consigo una remodelación del vaso, ¿cierto? Y si esto es una placa, ¿no es cierto?, inestable, se puede romper y puede generar todos los eventos cardiovasculares. Como proceso en sí, la aterosclerosis no es tan solo o no es tan simple como esa acumulación de lípidos en el espacio subendotelial. En realidad lo que está sucediendo es un sinnúmero de sucesos que son multifactoriales, los cuales van a llevar por una parte al, al deterioro endotelial, ¿cierto? A una lesión en la estructura y función del endotelio. Por otra parte, una estimulación del sistema inmune, ¿no es cierto?, que va a traer consigo un reclutamiento de sistemas de células, ¿no es cierto?, del sistema inmune, con toda la liberación de citoquinas,
que va a traer consigo un proceso inflamatorio general en esta zona, ¿ya? Eh, Ni hablar del proceso del papel de las lipoproteínas, ¿cierto? Recuerden esta LDL, que es la que transporta el colesterol, ¿cierto? A los distintos órganos, ¿no es cierto? Que si se oxida, ¿cierto? Una vez se oxida, puede entrar a este espacio en su endotelial para ser fagocitada, ¿no es cierto?, por estas células y formar las células espumosas, que son las que se van a ir acumulando en este espacio, ¿sí? Bueno, y trombosis, ¿cierto? Si es que esta placa se llega a lesionar, ¿cierto? O llega a haber liberación de contenido, lo que igual va a activar las plaquetas, ¿cierto? Y va a generar todos estos fenómenos trombóticos que son los que finalmente se evidencian, ¿sí? Cuando el proceso ya es tardío. Por lo tanto, de manera general, este proceso o la aterosclerosis también se puede definir como un proceso inflamatorio persistente, porque constantemente se están reclutando células del sistema inmune, se están liberando citoquinas, ¿no es cierto?, factores de adhesión, ¿no es cierto?, que reclutan más células, y es un proceso constante. Entonces, por una parte, si bien es cierto, esto es lo que se ve, o esto es lo que todos hemos visto, o conocemos, lo que más se muestra en fotos, qué sé yo, lo que está sucediendo aquí es un proceso bastante más complejo, en donde no solo son las lipoproteínas las que están interactuando, sino que también el sistema inmune, ¿cierto? Y se está generando bastantes cambios en ese lugar. Cuando hablamos de factores de riesgo, los podemos definir en no modificables y modificables, ¿ya? Principalmente los no modificables son aquellos sobre los cuales no podemos tener mayor injerencia. La edad, por ejemplo, ¿ya? A mayor edad, mayor riesgo, ¿sí? El sexo también se ha definido como una variable no modificable, principalmente la incidencia y gravedad de aterosclerosis es mayor en hombres que en mujeres, ¿sí? Sin embargo, ese riesgo se tiende a equiparar a edades mayores, sobre los 55 años, ¿ya? Factores genéticos, ni hablar. Cualquier trastorno, ¿cierto?, mutación, que como hemos visto ya en el metabolismo de las lipoproteínas, va a traer consigo niveles elevadísimos de algún componente de esto. Y bueno, va a ser un factor de riesgo que en realidad no vamos a poder modificar, ¿sí? Y factores de familiares y raciales. También hay una predisposición familiar, lo vamos a ver un poquito más adelante, a la aterosclerosis, se ha visto. Y también en cuanto a razas, también se ha visto cierta predisposición, por ejemplo, si latinos, algunos son más frecuentes o tienen más disposición a diabetes, por ejemplo, y diabetes por sí es un factor de riesgo de enfermedad cardiovascular. A pesar de que estos no los podemos modificar, y a pesar de que estos sí influyen, existe otro sinnúmero de factores de riesgo que son adquiridos, y esos sí son modificables. Por ejemplo, hiperlipidemia, hipertensión, diabetes, cigarrillos. Todos ellos son factores de riesgo sobre los cuales sí podemos tener cierta injerencia, ¿cierto? O sí podemos evitar. Ni hablar de la hiperlipidemia, que está basada principalmente en el consumo, ¿cierto?, de dietas altas en grasa, ¿cierto?, dieta chatarra, frituras, qué sé yo. Hipertensión, ¿cierto?, que va a ir causando un daño a la pared arterial. Diabetes también es un factor de riesgo muy importante de enfermedad cardiovascular. Y el cigarrillo ni hablar, ¿ya? Yo sé que todo el mundo, o todo el que fuma, dice: no se preocupen, yo mañana o más adelante dejo el cigarrillo, o no te preocupes, solamente me fumo 1 o 2 al día, no hay problema. No es tan así, ¿ya? Se ha visto, ¿no es cierto?, que el consumo, el tabaquismo en sí, 1, 2, todo eso va a traer consigo un aumento como factor de riesgo de enfermedad cardiovascular, ¿ya? Existen otros factores de riesgo que son menores, pero que también tienen cierta influencia, por ejemplo, influencias ambientales, la inactividad física, la vida estresante, que diablo, y otros como el alcohol, que también van a tener cierta influencia
como factor de riesgo, quizás no tan importante como diabetes, hipertensión, quizás, pero sí tienen, sí se consideran en algún momento, ¿ya? Así es como tanto factores ambientales, ¿cierto? El estilo de vida, enfermedades de base, diabetes, hipertensión, ¿cierto? Y el imbalance metabólico, inflamación, estrés oxidativo, todo esto puede ser producto de tabaquismo, por ejemplo, va a traer consigo este proceso aterosclerótico que es el que estamos hablando y el que finalmente va a desatar toda esta enfermedad cardiovascular. ¿Estamos? ¿Me siguen hasta ahí? Sí, profe. Sí, profesor. Sí, profe. Este es un tema más interesante, ¿cierto? O sea, a todos alguna vez nos han mencionado esto. La idea es que ahora, bueno, tengan claro que sí influye y que existen formas de corregirlo. Hay tablas que están definidas, por ejemplo, Chile tiene sus tablas de riesgo cardiovascular, el MinSal normalmente entrega reportes respecto de obesidad, cierto sobrepeso, y todos ellos tienen alguna influencia sobre el riesgo cardiovascular. Así es, por ejemplo, que existen factores de riesgo mayores, por ejemplo, la edad, el sexo masculino, antecedentes de enfermedad cardiovascular. Esto es, por ejemplo, infarto agudo miocardio, angina inestable, qué sé yo. Y también el que algún familiar haya tenido algún evento cardiovascular, ¿cierto? A edades menores de 55 o 65 años mujeres, ¿ya? Todo esto son factores de riesgo mayores y son no modificables. Difícilmente uno va a poder controlar que un familiar en primer grado haya tenido algún evento cardiovascular, ¿sí? Lo mismo la edad, nada que hacer, todo envejeció. Sin embargo, existen otros que también son factores de riesgo mayores, pero que sí son modificables, como lo que conversamos recién, diabetes, hipertensión, dislipidemias, principalmente basado en dieta, la dieta grasa, dieta chatarra, ¿cierto? El tabaquismo, y la enfermedad renal, que si bien es cierto, puede ser modificable hasta cierto punto. Y existen algunos otros que son condicionantes, por ejemplo, el sedentarismo, la obesidad abdominal, bueno, y la obesidad como tal, ¿ok? Entonces, a pesar de que tenemos o existen no modificables, hay una amplia gama que son factores de riesgo modificables. Ahora bien, ¿qué pasa con la aterosclerosis? ¿O qué pasa con este? No importa, mañana empiezo a hacer ejercicios. El tema es que normalmente el proceso aterosclerótico empieza a temprana edad, ¿cierto? Con una disfunción endotelial, como está acá, este proceso inflamatorio, ¿cierto? Este reclutamiento de células del sistema inmune, esta oxidación de la LDL que va a comenzar con una pequeña disfunción endotelial. A medida que pasa el tiempo, ¿cierto? Pasan los años, se empieza a formar una estría grasa, que ya es esta acumulación de lípidos, ¿no es cierto? Ya se forma esta placa, pudiésemos decir, pero con contenido de lípido variable. Luego ya se forma una placa fibrosa ateromatosa, ¿cierto? Y esta placa en algún momento puede obstruir la arteria o puede romperse, ¿cierto? Formando estos trombos y generando el evento cardiovascular. Hay un... O sea, reversible el proceso no es del todo, porque una vez que la LDL oxidada es tomada por estas células espumosas, ¿no es cierto? Probablemente ya desde ahí no se puede recuperar, ¿ya? Así que por eso es importante mantener un estilo de vida saludable en el tiempo. Difícilmente se va a poder recuperar una placa de este tipo, ¿ya? El tema está en que las manifestaciones clínicas ya se vienen a evidenciar cuando el proceso ya está bastante avanzado, ¿ya? Lo que se puede hacer aquí de repente algunas veces es poner un stent. No sé si conocen los stents, es como una mallita que va recubriendo acá, que como que lo que hace es evitar que esta placa se rompa, ¿cierto? Y trata de mejorar un poquito el lumen de la arteria, ¿ya? Pero este es el proceso. Este proceso que va acá
toma años, ¿ya? Comienza en la niñez y a medida que avanza los años, ¿ya? El problema es, o no sé si el problema, o las manifestaciones clínicas en sí ya son, ¿no es cierto?, cuando, cuando sucede el fenómeno de rompimiento de la placa, ¿cierto? O cuando se estrecha tanto el vaso que produce isquemia, ¿sí? O la arteria, ¿ya? Entonces estamos en un proceso ya bastante avanzado. Se estrecha el vaso, ¿no es cierto?, que va a producir una isquemia, o se obstruye, ¿no es cierto?, repentinamente la arteria, ¿no es cierto?, causado por la ruptura de la placa, y va a generar un trombo, ¿cierto?, o émbolos que van a resultar en daño al endotelio, ¿cierto?, y finalmente van a generar eh, enfermedad cardiovascular como tal, ¿sí? Em, Dice aquí, en las arterias medianas, como las arterias coronarias y cerebrales, la isquemia y el infarto causados por la oclusión de los vasos son más comunes, ¿sí? O sea, esta placa se rompe, ¿cierto? Y va a ocluir estos vasos, ¿no es cierto? Generando principalmente infartos, ¿cierto? O procesos isquémicos, ¿ya? Em, el enfoque diagnóstico tampoco es sencillo, no existe una determinación bioquímica que diga, ah, no, mira, si tú tienes una placa aterosclerótica o tienes placa, o está avanzado, qué sé yo, no existe una forma bioquímica de determinarlo. La mayor parte se determina por imágenes, ¿ya? Angiografía, topografías computacionales, resonancia magnética nuclear, y con sus distintas modificaciones, ¿cierto? Lo cual permite evidenciar por una parte si hay placa, el grosor de la placa, el contenido de la placa, ¿ya? Técnicas que no son sencillas, que no son de rutina y que uno no se va a levantar hoy día y se va a ir a hacer una resonancia para saber si tiene placa, ¿ya? A eso voy, que el tema de la aterosclerosis es muy dependiente de lo que uno haga, porque no hay un examen de rutina que le permita a uno saber si tiene placa o no. Ojo que uno puede hacerse un perfil lipídico y puede decir, bueno, mi contenido de colesterol es alto, o tengo una alta concentración de triglicéridos, ¿cierto? Y puede hacer algo, pero no permite determinar si tienes placas ateroscleróticas y si llegas a tener en qué situación estás, ¿ya? Por eso es importante el ser constante cuando uno eh, trata de cambiar el estilo de vida. Cuando me refiero a cuando uno dice, no, hoy empiezo a hacer ejercicio y resulta que dura 2 semanas y ya la tercera ya no tiene ganas de hacer nada. No sirve, ¿ya? Es un continuo y es algo que hay que mantener. Em, Ni hablar. La prevención, ¿cierto? Básicamente dieta, eh, dieta saludable, que todos la hemos escuchado alguna vez, todos básicamente sabemos qué consiste. En general, básicamente restringir el colesterol, grasa saturada, ¿cierto? Y la restricción del sodio también muy importante para evitar la hipertensión, ¿cierto? El dejar de fumar también que es un factor muy importante, también es un criterio, ¿cierto?, que permite evitar este proceso de aterosclerosis. Eh, bueno, el tratamiento de la hipertensión, ya, bueno, una vez establecida la hipertensión, ¿cierto?, el mantener un tratamiento, ¿cierto?, también es importante. Control de la diabetes ni hablar, a pesar de lo que se controla es la glicemia, ¿cierto? Eh, También el mantener los lípidos, ¿no es cierto?, a raya es beneficioso. Recuerden que la diabetes por sí es un factor de riesgo, entonces es importante mantener controlada la diabetes para evitar complicaciones a nivel cardiovascular, ¿ya? Eh, bueno, disminución de la masa corporal, aumento de la actividad física, fácil decirlo, difícil hacerlo, ¿cierto? Ayuda por otra parte a aumentar el colesterol HDL, del cual no nos hemos enfocado ahora, pero que ustedes tienen que recordar que es un factor protector, porque lo que está haciendo, ¿no es cierto?, es retirar este colesterol, ¿cierto?, realizar este transporte reverso para, para eliminar todo aquel colesterol que se está acumulando, ¿sí? Eh, en sí, cuando se trata de categorizar el factor de riesgo, normalmente se pueden usar tres
valoraciones, riesgo bajo, moderado o alto. Depende mucho del documento, del lugar, porque en algunas veces ocupan un riesgo alto y hay un riesgo muy alto, ¿ya? De manera general, se pueden definir tres: bajo, donde no hay factores de riesgo, que, no sé, realiza ejercicio, mantiene una dieta o un estilo de vida saludable, no fuma, o cualquiera de nosotros, digamos, posee un riesgo bajo de enfermedad cardiovascular, ¿cierto? Un riesgo moderado es aquel que tiene una probabilidad de sufrir un evento cardiovascular a 10 años menor del 10%. Recuerden que cuando hablamos de riesgo hablamos de que este fenómeno, de que esto suceda, ¿sí? Y se define normalmente a 5 o 10 años. Es un riesgo moderado cuando ese riesgo es menor al 10% a 10 años más o menos de enfermedad, de sufrir un evento cardiovascular, ¿ya? Eso pasa cuando tenemos 2 o menos factores de riesgo. No sé, soy sedentario y qué sé yo, a sumar un factor de riesgo extra, ¿ya? Cuidado, que diabetes de por sí te pasa un factor de riesgo alto, ¿ya? Hay que tener cuidado con los factores de riesgo también. El ser sedentario no es lo mismo que ser diabético, ¿ya? Un riesgo alto es una persona que ya ha sufrido un evento cardiovascular, que ya sufrió un infarto agudo o que sufre de angina inestable, ¿ya? Y además sufre de diabetes, por ejemplo, o además sufre de enfermedad renal crónica, qué sé yo. O también un individuo que tiene 2 o más factores de riesgo de los que hemos estado hablando. Todos ellos tienen un riesgo estimado a 10 años de un 10 a un 20% de sufrir un evento cardiovascular, ¿ya? Ustedes quizás digan un 10 o un 20%, quizás a lo mejor es poco, pero nadie quiere estar en ese 10 o 20%, ¿cierto? Así es como también hay riesgos muy altos y cada uno de ellos tiene ciertas características y un porcentaje de riesgo 10 años mayor. Em, En cuanto a los criterios clínicos, ¿cierto? De riesgo cardiovascular alto, son básicamente los que hemos estado hablando, ¿cierto? Una persona que ya ha sufrido un evento cardiovascular, que además sufre de diabetes, o quizás no diabetes, pero sufre de alguna enfermedad renal crónica, es hipertensa, ¿cierto? Y sus niveles de colesterol, sobre todo LDL, se encuentran constantemente elevados. Em, Existen otros que suman al riesgo y que son precisamente lo que hablamos anteriormente del tener un familiar en primer grado de haber sufrido un evento cardiovascular, ¿ya? Eso les suma al riesgo, o sea, es un factor de riesgo que ustedes suman sin necesidad de ser ustedes los que tengan este factor de riesgo, ¿ya? Pero suman a las probabilidades. Lo mismo de sufrir síndrome metabólico, ¿ya? Recuerden que es cualquiera de estos tres criterios que ustedes tengan, o que nosotros tengamos, ¿no es cierto? Presión arterial, obesidad, y yo creo que debo andar por aquí por la HDL, ¿no es cierto? Eso ya es diagnóstico, ¿cierto?, de síndrome metabólico, lo cual también duplica el riesgo cardiovascular, ¿ya? Si se fijan aquí, el tener un familiar directo que haya tenido un evento cardiovascular a una edad menor de 55 o 65 mujeres, aumenta el riesgo al doble, ¿ya? Lo mismo pasa si sufrimos de síndrome metabólico. Si cumplimos con alguno, con 3 de estos criterios, ¿cierto? Tenemos un doble de riesgo de sufrir, por ejemplo, en este caso, diabetes, y eso va a aumentar de forma directa el riesgo de sufrir un evento cardiovascular, ¿ya? Así que cuidado con esto también. Ahora, ¿qué es lo que se determina? Normalmente cuando uno habla de un perfil de lípidos, ¿cierto? Bueno, de partida se tiene que hacer en ayuno, y lo que se determina normalmente es el colesterol total, los que se han hecho un perfil, colesterol total, ¿cierto? Le informan el HDL colesterol, el LDL y los triglicéridos. Y en algunas veces se incluye todo el no HDL. ¿Por qué se hace esta distinción? Porque normalmente el no HDL son todas aquellas lipoproteínas aterogénicas, pudiésemos considerar, ¿ya? Existe, normalmente lo que se determina es colesterol total, lo que se mide es colesterol total y HDL.
Existen kits también para determinar directamente la concentración de LDL colesterol. Recuerden que hablamos de LDL colesterol, HDL colesterol, porque lo que medimos es colesterol asociado a las lipoproteínas. ¿Ya? Sin embargo, existe una fórmula para determinar el colesterol LDL. ¿Ya? Y esto es mediante una fórmula, la fórmula de Friedwald, recuérdenla, aquellos que tengan que presentar colesterol, en el cual para poder estimar este contenido de colesterol LDL se utiliza el colesterol total menos la HDL, ¿cierto? Que, claro, pero a esto se le restan los triglicéridos dividido en 5. ¿Alguien me pudiera decir a qué corresponde eso o a qué pudiese corresponder ese triglicérido dividido en 5? Estamos hablando de lipoproteínas, ¿cierto? ¿A qué lipoproteínas pudiese corresponder? ¿Qué lipoproteína falta ahí? Recuerden que en ayuno kilomicrones no debiésemos de encontrar. ¿Nadie? No se le ocurre, hemos hablado de lipoproteínas un año. Alguien que me diga. Si la BLDL, gracias Javiera, sí, la BLDL, ¿cierto? Los triglicéridos dividido en 5 hace referencia precisamente a esa lipoproteína que falta, porque yo les dije, kilomicrones en ayuno no debiesen de ver, por lo tanto ustedes para determinar el colesterol LDL tienen todo el colesterol, le restan la HDL y a esto le debieran de restar la VLDL, pero si ustedes se fijan no se mide VLDL, ¿ya? Por lo tanto se ha determinado, se ha visto que la VLDL es alrededor de 1/5 de los triglicéridos que pudiésemos tener normalmente, ¿ya? Entonces, en teoría están restando HDL y VLDL, donde VLDL son los triglicéridos dividido en 5, pero hay un pero, siempre hay un pero. Esta relación es relativamente cierta hasta una concentración de 200 miligramos por decilitro de triglicéridos. Recuerden que eso es lo que están considerando acá, ¿ya? Y ya no se puede usar cuando la concentración de triglicéridos es superior a 400, ¿ya? Porque se pierde esta relación de VLDL 1/5 de triglicéridos, ¿ya? Hay que tener muy en cuenta eso, ¿ya? Ahora bien, esto se puede usar cuando no se determina directamente el colesterol LDL, pero muchos laboratorios, o la mayoría ahora, lo están cuantificando directamente, ¿ya? Pero esto es algo que se pudiese utilizar. Bueno, el colesterol LDL, recuerden, un factor protector, y todo aquel colesterol no HDL, que en realidad es cuando ustedes ya empiezan a hacer esta diferenciación, no, mira, el HDL es esta, y sumo LDL más VLDL me da tal concentración. Y les da cierta estratificación que ustedes pudiesen decir, no, mira, tu colesterol no HDL es relativamente alto, ¿cierto? Por lo tanto, tienes un mayor riesgo de, ¿sí? Lo mismo sucede con los triglicéridos. Recuerden que la concentración es hasta 150 miligramos por decilitro, y ya sobre los 200, ¿no es cierto?, se pueden ya ir asociando con un riesgo mayor de una enfermedad coronaria, ¿no es cierto?, de tipo aterosclerótico. Si ustedes recuerdan bien, cuando hablamos de metabolismo en Clínico 1, ahora también, ¿no es cierto?, mencionamos apoproteína. Recuerden que la ApoB se encuentra principalmente en LDL y en PLDL, y la ApoA también mencionaron que se encuentra en HDL. Por lo tanto, se puede hacer ciertas relaciones entre apoproteínas que son aterogénicas y que son factores protectores, ¿sí? Y estas razones, ¿no es cierto?, estas relaciones pueden también definir ciertos factores de riesgo, ¿ya? En esta relación ApoB, ApoA1, ¿no es cierto?, depende de cuánto dé, se puede ubicar en, qué sé yo, un riesgo bajo, medio o alto, ¿cierto?, de sufrir, en este caso, un infarto miocardio, ¿ya? Recuerden esa relación, aterogénica, protector, dependiendo del metabolismo en el que estén actuando. Esto, hasta aquí pudiésemos decir, mira, sí, de rutina, y esto ya son, el ApoB un poquito más complicada, pero normalmente pudiésemos decir que hasta aquí, ¿no es cierto?, hasta triglicéridos, fracción de colesterol, es como lo más común, ¿no es cierto?, y a partir de ellos también podemos ir asociando ciertos factores de riesgo.
Un poquito más avanzado quizás sería determinar la relación entre ApoB y ApoA. Y ya otras determinaciones es cuando ya el riesgo es alto, o ya se ha determinado, se ha visto por imágenes la presencia de ateroma, ¿ya? Cuando ya se está en ese riesgo alto o se ha determinado la presencia de estas placas ateroscleróticas, ¿cierto? Lo que se busca es ya ser un poquito más exacto para determinar el riesgo de que esa placa se rompa o ver qué tan avanzado está, ¿cierto? Por ejemplo, la calcificación de la arteria ha determinado para, ¿cierto?, como un valor predictivo para estratificar el riesgo, ¿sí? La proteína C reactiva ultrasensible también se ha utilizado junto con la fosfolipasa 2 y la homocisteína para definir este nivel de inflamación. Recuerden que la aterosclerosis, ¿no es cierto?, la definimos también como un proceso inflamatorio. ¿Qué tanto proceso inflamatorio hay que puede ser un factor de riesgo que sume al evento cardiovascular, a la generación, ¿no es cierto?, o a estas probabilidades de sufrir un evento cardiovascular? Lo mismo se usa o también se puede determinar el espesor, ¿no es cierto?, el grosor o el contenido, ¿no es cierto?, de la placa para también poder estimar un cierto factor de riesgo o qué tipo de intervención se puede hacer, ¿ya? Al igual que en el caso anterior, que las primarias, ¿cierto?, en el caso de los medicamentos no hay mucho lo que se puede variar. Lo mismo pasa con inhibidores de la síntesis de colesterol, ¿cierto?, de la absorción, y todos ellos van a tener algún efecto principal. Por ejemplo, si se inhibe la estatina, ¿no es cierto?, que inhibe la hidroximetilglutaril coenzimada reductasa, su rol principal, ¿cierto?, va a ser el de disminuir esta fracción de LDL, o sobre la que más influyen, ¿ya? Sin embargo, también siempre hay que tener en cuenta que todos estos tienen algunos efectos no deseados, ¿cierto?, que hace que las personas adhieran más o menos a la terapia, ¿cierto? Y eso también trae consigo ciertas consecuencias. Recuerden que la adherencia o la adhesión a las terapias también es un factor difícil de medir, pero que influye en las posibles consecuencias que pueden haber. Los objetivos del tratamiento va a depender de en dónde esté clasificado. Si alguien tiene un riesgo relativamente bajo, no se exige una reducción tan alta, por ejemplo, de esta fracción de colesterol. Sin embargo, si ustedes se fijan, aquella persona que tenga un riesgo alto, se le exige bajar al menos en menos de 70 miligramos por decilitro esta fracción de LDL colesterol, ¿ya? O cerca de un 50% del nivel inicial que haya tenido, ¿ya? Son bastante estrictas, ¿ya? Porque el riesgo de sufrir un evento cardiovascular es muy alto, ¿ok? Entonces, dependiendo de la categorización, es lo que se exige o el objetivo del tratamiento. Solamente quisiera mencionarles que toda esta estratificación, todo este riesgo, se pudo obtener o se fue determinando a través del estudio de Framingham, ¿ya? No sé si a ustedes les suena, el estudio Framingham comenzó por ahí el año 48 y es una corte de personas que se seleccionó, varios miles, a los cuales se le iban determinando, claro, estos niveles de colesterol y se iba evidenciando si sufrían algún evento cardiovascular, qué sé yo, a lo largo de los años, ¿ya? Esto partió en el 48 y ya en el 57 los investigadores pudieron determinar en esa corte que la hipertensión y el colesterol sí aumentaban el riesgo de enfermedad coronaria. El 61 se acuñó el término de factor de riesgo, ¿ya? El 62 se asoció al tabaquismo y así fue avanzando. Ya no recuerdo si fue en el 78, creo que se asoció a esta corte los hijos de ellos y se continuó con el estudio. Es algo que ha ido continuando, que partió el 48 y que en el 2008 todavía continuaba. Y así es como, imagínense, en el 2002 se sumó la tercera generación al estudio de Framingham, ¿ya? Y es así como el estudio de esta corte inmensa ha ido dando señales, ¿cierto?, de cuáles son factores de riesgo, cómo se asocia, por ejemplo, la hipertensión a esto, etcétera, ¿ok?
es un estudio bastante interesante que continúa, ¿cierto? Y que gracias a él, ¿no es cierto?, nosotros podemos definir estos factores de riesgo y se ha visto esta evidencia, ¿ya? También a partir del estudio de Framingham se crearon las tablas de Framingham de estimación de riesgo coronario. No sé si las conocen. ¿Las han visto? ¿Alguien que me diga si la ha visto o no la ha visto? No, profe, yo por lo menos no. Estas tablas de riesgo derivan del estudio Framingham y asocian, por ejemplo, el sexo, si fuma o no fuma, la presión arterial, el contenido de colesterol y los factores de riesgo que puedan ir asociados a ellos, y la edad. ¿Se fijan? Entonces uno puede estar en un riesgo bajo, moderado o alto, ¿sí? Las tablas Framingham principalmente fueron, por ejemplo, el estudio Framingham de Estados Unidos, eran para la población de ellos, luego se adaptaron a Europa, y no recuerdo muy bien el año, pero hace algunos, que sí, serán unos 10 años, esas tablas Framingham se adaptaron a la población chilena, ¿ya? Lo que fue un hito importante, ¿ya? Porque por mucho que nos queramos parecer a los europeos, no somos como los europeos, ¿ya? Y esta adaptación de las tablas Framingham a la población chilena permite estimar de mucho mejor manera el riesgo coronario a 10 años, ¿ya? Puse esta dirección acá porque esta adaptación a la población chilena se hizo también por investigadores de la Universidad de Talca. Participaron en esto la profesora Loreto Núñez y Gloria Icaza, de estadística, de matemáticas, ¿ya? Y se utilizan hoy en día, ¿ya? Con eso quiero finalizar. Voy a dejar de compartir.